En un mundo cada vez más afectado por el consumo masivo y la generación creciente de residuos sólidos, la gestión adecuada de los residuos se convierte en un desafío, y sobre todo crítico para nuestra sociedad. Pero frente a este reto, nace un enfoque innovador y sobre todo necesario, la valorización de los residuos sólidos. Un concepto que va más allá del manejo y disposición de los residuos, sino que promueve un enfoque de economía circular, reduce el impacto del medio ambiente y sobre todo abre puertas a nuevas economías, sobre todo sociales. Hoy, Geraldine Rivas, en el podcast de O Sostenible, estoy acompañada de nada más y nada menos que el presidente Luis Rodríguez de la Corporación del Parque Industrial de Desechos Gautier, mejor conocido como Copidega. Bienvenido a este episodio. Muchas gracias. ¿Cómo se siente, dígame, señor Luis? Muy bien, muy honrado de que ustedes me hayan tomado en consideración e invitarme para este podcast. Me siento muy halagado y muy feliz. Realmente esto es un podcast que viene a ser como una conversación donde nosotros queremos conocer y también compartir información valiosa del trabajo, de la infraestructura, de todo lo que está haciendo ahora mismo Copidega. Pero antes de empezar, yo quiero que usted me cuente un poquito de historia. ¿Cómo nace Copidega y cuál es su propósito real? Bueno, Copidega realmente inicia ante la necesidad de tener un relleno sanitario para los desechos biomédicos. Eh, Fuimos requeridos de parte del Ministerio de Medio Ambiente en ese momento para que buscáramos una alternativa que redujera los impactos ambientales que crea la incineración de los biomédicos, porque el componente de los biomédicos es mayormente plástico, y estar incinerando plástico pues crea unas dioxinas y unos furanos que afectan el medio ambiente. Y yo tenía desde el inicio de mis operaciones en AICSA, tenía el sistema de esterilización, pero no era adecuado esterilizar en ese momento, por cuanto después de esterilizado había que llevarlos a Duquesa, que era un vertedero a cielo abierto. Y ahí nace el pedido del Ministerio de Medio Ambiente en ese momento para que nosotros buscáramos una alternativa para crear un relleno sanitario para los biomédicos. Que realmente en ese momento ustedes tenían las condiciones, incluso de espacios, Mm. para entonces tomar esa rienda de esa iniciativa. Correctamente, y se quería ir adecuando de la mano con una entidad japonesa aquí en el país. Se quería ir adecuando el manejo de los biomédicos, que en ese hasta ese momento estaban totalmente mal manejados. Y entonces nace esta iniciativa que trae como consecuencia el conseguir alrededor de 250 tareas para esos fines. Ok, ahí entonces es que entra la parte de residuos sólidos urbanos. Exacto. Entonces, estando ya ubicados en Copidega, nace entonces la segunda etapa, que me solicitan crear un relleno sanitario para los RSU, o sea, los residuos sólidos urbanos. Y para esos fines se me solicita nueva vez que me acerque a la entidad propietaria de los terrenos que estamos ocupando, que es el SEA. Y así me acerco a las autoridades en ese momento, y se nos cede alrededor de 500 tareas de terreno para que habían disponible en esa mina de caliche, y fuimos convirtiendo eso en un proyecto que fue aprobado para como un relleno sanitario de Santo Domingo Este, para la parte regional de Santo Domingo Este, que comprende no solamente el municipio de Santo Domingo Este, que es el más grande del país, sino también áreas aledañas, como es La Caleta, Gautier, en estos días Guayacanes, que ya empezamos a trabajar con ellos para la adecuación y eso. Es decir, poco a poco hemos ido Ampliando el alcance. normalizando, Ujú. exacto, normalizando todo el manejo de los desechos en esa periferia.
Como este es un podcast para compartir información y muchas personas quizás no conocen cuáles son los principales residuos, me gustaría que usted enumerara cuáles son esos tipos de residuos sólidos que le llegan a la planta. Realmente nos están llegando residuos sólidos de todo Santo Domingo Este y todas sus áreas. Estamos hablando de plásticos, cartones, material orgánico, que como todos sabemos, dentro de el material de basura que se conoce como basura, el 60-65% es orgánico, y el 35% es material que se puede tener una segunda vida con él. Nosotros, a través de nuestra otra compañía hermana, Alliance, nos hemos dedicado al reciclaje en este país desde el año 2002. Es decir, que posiblemente dentro de todo este núcleo de personas que están manejando la basura, nosotros somos los que más tiempo tenemos en este negocio. Y ahí pues la basura normalmente cuando llega se segrega a través de lo que se llaman pickers y la idea es que pase a través de una línea de clasificación y segregación y Antes del separación relleno. antes de llegar al relleno, donde le sacamos todas las partes útiles a esa basura que llega y entonces a través de nuestra compañía hermana Alliance, que ya estaba constituida desde el 2002, nosotros entonces trabajamos toda la parte de reciclaje. El yo tener ese relleno sanitario y ya recibir sobre 1,000 toneladas diarias, me nace la idea de crear una zona franca en el mismo lugar donde está Copidega, que se llama Sofinga o Zona Franca Industrial Gautier, que recibimos todas las adecuaciones de este gobierno. Fuimos licenciados en esta etapa, en la primera etapa del señor presidente, y ya desde el 2022 estamos usando a Alliance en Gautier como parte integral de esa economía circular que se crea y que se ha desarrollado o se está desarrollando a través de la iniciativa de Deo Sostenible. Yo he visto en la planta que no solamente se clasifican por residuos, sino por tipo de residuos, o sea, por colores, o sea, tienen como una logística y hay como un trasfondo del tipo de residuo que se puede valorizar según las especificaciones que tenga. Eso es correcto. El mundo de reciclaje es un mundo extremadamente amplio. Mucha gente dice, los plásticos hay que reciclarlos, pero los plásticos son múltiples. O sea, está el que más abunda, que es el PET, que si ustedes miran la clasificación dice número 1, y es porque es más voluminoso. Está el segundo, que es el HDPE, que es lo que normalmente nosotros conocemos como el galón de aceite y esas cosas. Ese material se llama High Density Polystyrene, que por eso es las iniciales de HDPE o polietileno de alta densidad. Los plásticos son variados y como usted dice, tienen que ser clasificados. Si uno los muele todos juntos, le baja el valor al material. Porque cuando tú mueles un plástico transparente, blanco, azul, rojo, todo eso molido se convierte en negro. O sea, se Hay tiene una que utilizar transformación. para negro. Ujú. Entonces, eso le baja el precio porque al reciclador lo que le interesa es, por ejemplo, tener colores íntegros. Por ejemplo, yo ahora mismo, yo acabo de venir de un viaje de negocio que tengo en otro negocio similar que tengo en México y estaba con esta gran industria que se llama PetStar. Nosotros somos suplidores de PetStar. Mucho del volumen que reciclamos aquí en República Dominicana Se exporta. termina en la planta de PetStar en México. Y eso es porque esa es la planta, ese es como dice el nombre, esa es la estrella del PET.
esa gente está manejando cerca de 450 toneladas diarias de PET. Y nos estaban explicando específicamente por qué es importante clasificar esos residuos de tal manera de que se le aumente el valor en la cadena de distribución. Wow, o sea que eso es un mundo. La gente No. entiende que clasificarlo es solamente plástico, cartón, vidrio, Ujú. pero realmente hay algo más allá que te transforma el producto incluso a nivel de color. Exacto, exacto. Y ahí es que realmente uno puede decir que esos son recicladores. Nosotros a veces confundimos la palabra reciclaje con lo que hace mucha gente, que es acopiar el material. Acá hay mucha gente que acopia los materiales, los empaca y se los cede a otra persona o se los vende a otra persona, que esos son los reales recicladores, porque esos son los que convierten ese material en otra cosa, ¿ves? En resina virgen normalmente. ¿Cuáles tecnologías, señor Luis, utilizan para valorizar los residuos? Bueno, en el negocio nuestro, acá en Copidega, iniciamos con lo que se llama una línea de valorización. Nosotros segregamos los materiales, eso pasa luego de estar segregados y convertidos en ya sea PET, HDPE, PP, el material que sea, ABS. Entonces pasa a un proceso de compactación. En el reciclaje, lo más importante es el volumen, peso, porque así es que tú vas a generar ingresos. Entonces, eso pasa a través del proceso de compactación, se lleva entonces a una segunda etapa que yo tengo allá en Gautier, que es ya, como ese material viene en camiones compactadores y viene de un sistema realmente sucio. Ujú. Esos plásticos, nosotros en Gautier, todavía no he visto la tecnología en ningún otro lado aquí, lo pasamos por lo que llamamos un aplastador. Es decir, esa botella que normalmente viene llena de aire, porque realmente no tiene nada más cuando llega ahí a la basura, nosotros la aplastamos para que sea más fácil los molinos o la prensa convertirlo en una paca o en hojuelas. Luego de pasarlo por ese aplastador, nosotros lo pasamos por una máquina que nosotros mismos desarrollamos a través de mi compañía hermana en México, CITEC. Ahí nosotros lo pasamos por un proceso que le llamamos un turbo wash. Es decir, ese es el sistema del lavado de carros que ustedes ven en las bombas de El car gasolina, wash. Ujú. que usted puede mantener en el vehículo y hay agua a presión entrando a ese vehículo y luego se seca, se seca y se lava y luego tú puedes salir para afuera con el vehículo, en este caso el plástico, luego de pasar por el turbo wash, que se le quita un poco la etiqueta, el plástico que tiene que no es PET, y pasa entonces por una blanda de clasificación y procede a pasar a una compactadora grande que hemos comprado para esos fines. Hay que destacar que se ha generado empleos a través de esta infraestructura. Ujú. ¿Cómo ha sido el proceso a nivel del personal? Bueno, fíjate, ha sido muy interesante porque cuando yo estaba en la zona franca de Jaina, que ahí era que estaba, ahí fue que nació Alliance, nosotros manejábamos algunas veces entre 40 a 50 toneladas mensuales de materiales. Ahora estamos manejando eso, pero diario. Entonces ya, en lugar de tener unos 20 y pico de empleados, estamos hablando de que en Gautier, en Alliance solamente, en la zona franca, estamos ya cerca de los 175 personas. Si tomamos en consideración la clasificación de los desechos antes de llegar al parque industrial, estamos hablando de 75 personas adicionales. En otras palabras, nosotros estamos hablando de 250 personas directas que tenemos en este negocio e indirectas
estamos hablando de un número más o menos de 200 personas, que estamos hablando de los transportistas, los mismos maquinistas que manejan las prensas, toda esa clase, los clasificadores, todo eso. Estamos hablando de cerca de 250. Realmente la expectativa nuestra es llegar a cerca de 500 personas. Y eso no es un plazo de 4 o 5 años, es un plazo de 1 o 2 años adicionales. Nosotros estamos creciendo también en naves en el área de Sofinga, porque ahora el gran reto que tenemos es poder acomodar todo el material que estamos recibiendo y poder procesar todo ese material. Ahora mismo estamos desarrollando una segunda línea de manejo, que esta va a ser para el HDPE y el PP, donde vamos a no solamente a clasificar, lavar, moler, secar, empacar el HDPE, sino también el PP y el ABS cuando así surja. Es decir, que esto es una industria que posiblemente en cuestión de año y medio o 2 años vaya a duplicar la cantidad de gente que hay en este momento. Señor Luis, muchísimas gracias por este espacio, por venir aquí y compartir tanta información valiosa, sobre todo para este sector que está contribuyendo a lo que es la información, la educación, todo lo que busca contribuir al medio ambiente. Yo creo que ustedes están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias a ustedes. Deo Sostenible ha venido a ser una solución real en el manejo de los desechos a nivel nacional aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web y sobre todo compartir esta información, porque juntos podemos hacer un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muy bien.